Andrea del Boca tiró el celular contra la pared y gritó que todo estaba arreglado, mientras Emanuel Di Gioia se quedaba helado en el medio del living sin saber si defenderla o salir corriendo, porque acababan de descubrir que alguien había filtrado quién era el verdadero favorito del público afuera, y ese nombre no era el que ellos esperaban, ni el que habían estado jugando durante semanas enteras dentro de la casa más vigilada de Argentina. Suscríbete al canal, dejale like y comentá desde qué ciudad o país estás mirando esto ahora, porque lo que pasó después cambió absolutamente todo el juego para siempre. Todo comenzó hace apenas 3 días cuando Santiago del Moro entró a la casa con esa sonrisa característica que todos conocemos, pero esta vez traía un sobre cerrado que nadie podía abrir todavía, y les dijo que dentro de esas hojas estaba la verdad absoluta sobre quiénes eran los participantes que el público argentino quería ver ganar Gran Hermano Generación Dorada, y que esa información iba a cambiar las reglas del juego para siempre, porque ya no se trataba solo de estrategias internas, sino de entender qué pensaba realmente la gente que los miraba desde sus casas todos los días a través de la pantalla de Telefe. Andrea del Boca fue la primera en reaccionar con nerviosismo evidente, porque ella sabía mejor que nadie que su imagen pública fuera de la casa no era tan sólida como le hacían creer algunos de sus compañeros de habitación, y porque llevaba semanas escuchando comentarios pasivos-agresivos de Jennifer Pincoya Galvarini, quien no perdía oportunidad para decirle que su época dorada había terminado hacía mucho tiempo y que ahora era momento de dejar espacio a las nuevas generaciones de participantes que tenían mucho más que ofrecer al reality show. Emanuel Di Gioia, por su parte, mantenía una postura mucho más tranquila, aunque por dentro estaba consumido por la ansiedad, porque él había construido toda su estrategia basándose en la idea de que el público lo veía como el chico bueno, el participante noble que nunca traicionaba a nadie y que siempre jugaba limpio. Pero esa noche, mientras todos dormían, escuchó conversaciones entre Manuel Manu Ibero, Catalina Titi Cherkassky, que lo hicieron dudar de todo lo que creía saber sobre su posición real en el corazón de los televidentes argentinos. La tensión empezó a crecer de manera exponencial cuando Janina Silly decidió confrontar directamente a Luana Fernández, acusándola de haber sido ella quien filtró la información antes de tiempo, porque solo alguien con acceso privilegiado podría haber sabido detalles tan específicos sobre las encuestas externas y sobre los porcentajes reales de votación que circulaban en redes sociales y en programas de chimentos donde se hablaba abiertamente de quién tenía más posibilidades de llegar a la final sin ser eliminado previamente por el voto popular. Tamara Paganini observaba todo desde un rincón del comedor, con una expresión indescifrable, porque ella también tenía sus propias sospechas sobre quién podría estar manejando la información desde adentro, y porque había notado comportamientos extraños en Brian Sarmiento durante las últimas 48 horas, especialmente cuando recibía mensajes en su teléfono personal que rápidamente escondía cada vez que alguien se acercaba demasiado. Franco Zunino intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café, porque él sabía que su estilo de juego directo y frontal no siempre caía bien al público masivo, que prefería participantes más sutiles y calculadores como Juan Icaruso, conocido cariñosamente como Juan Icar, quien había logrado construir una narrativa muy poderosa alrededor de su personaje de chico sensible y vulnerable que necesitaba protección por parte de los demás habitantes de la casa. Gisela Yipio Pintos no podía dejar de mirar a Solange Sol. Abraham con desconfianza, porque ambas habían tenido conversaciones privadas recientes sobre alianzas estratégicas, y Sol había mencionado casualmente que tenía contactos fuera de la casa que le pasaban información actualizada constantemente, algo que Gisela consideraba una ventaja injusta y potencialmente peligrosa para la integridad del concurso. Cincia Francisquielo y Charlotte Canilla formaban un bloque sólido que parecía inmune al pánico generalizado, porque ellas dos tenían claro que su fuerza residía en su amistad inquebrantable y en su capacidad para ignorar los rumores y seguir adelante con su propio plan, sin importar lo que dijera el resto de los participantes sobre ellas o sobre sus chances reales de victoria. Sebastián Cole y Matías Hansen discutían acaloradamente en la terraza sobre quién merecía realmente estar en la posición de favorito, según las métricas objetivas de audiencia y engagement en redes sociales, mientras Juan Carlos J.C. López escuchaba en silencio tomando notas mentales de cada argumento, porque él entendía que la información era poder
y que quien controlara la narrativa sobre quién era el favorito tendría una ventaja enorme en las próximas nominaciones y expulsiones. Mariela Prieto y Nerea Nenu López compartían un momento de complicidad genuina en la cocina mientras preparaban el desayuno para todos, porque ellas dos representaban la voz de la experiencia y la madurez dentro de la casa, y sabían que el pánico colectivo era contraproducente, y que lo mejor que podían hacer era mantenerse firmes en sus valores y seguir siendo auténticas sin importar qué decían las encuestas externas o los comentarios malintencionados de algunos compañeros. Leandro Nigro caminaba de un lado a otro del pasillo principal, visiblemente alterado, porque él sentía que su esfuerzo constante por conectar emocionalmente con el público no estaba siendo reconocido adecuadamente, y porque temía que la revelación del favorito oficial pusiera en evidencia todas sus inseguridades y dudas sobre si realmente pertenecías a ese grupo de élite que podía aspirar a ganar el premio mayor. Steffi Pereira observaba todo con ojos críticos porque ella había aprendido a leer entre líneas y a detectar cuando alguien estaba mintiendo o exagerando sus emociones para manipular a los demás. Y porque intuía que detrás de esta supuesta filtración había algo mucho más grande y complejo que simplemente revelar un nombre o un porcentaje de votos. Alejandra Magluf finalmente rompió el silencio que había dominado la sala principal durante casi una hora completa y dijo con voz firme y clara que ella no iba a participar en ese juego de especulaciones y paranoias infundadas, porque ella estaba allí para vivir la experiencia de Gran Hermano de manera honesta y transparente, sin importar qué dijeran afuera o quién supuestamente fuera el favorito del público en ese momento exacto. Pero entonces ocurrió algo inesperado que nadie vio venir y que cambió completamente el rumbo de los acontecimientos porque Manuel Manú Ibero se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la habitación donde estaban todos reunidos esperando ansiosos por más detalles y reveló que él había sido quien accidentalmente dejó abierta la puerta del buzón de correo interno donde llegaban las comunicaciones oficiales de producción y que probablemente alguien había aprovechado esa distracción momentánea para acceder a documentos confidenciales que no deberían haber estado disponibles para los participantes todavía. Esta confesión espontánea de Manu generó un silencio sepulcral en la habitación, porque todos entendieron inmediatamente las implicancias de lo que acababa de admitir y porque muchos comenzaron a cuestionarse si realmente había sido un accidente o si se trataba de una maniobra calculada para desviar la atención de otra persona que podría estar involucrada en la filtración intencional de información privilegiada. Andrea del Boca aprovechó ese momento de confusión general para atacar verbalmente a Manu, acusándolo de ser incompetente y descuidado con responsabilidades tan importantes, mientras que Emanuel Di Gioia tomó una postura diferente y defendió a su compañero diciendo que todos cometían errores humanos y que lo importante ahora era enfocarse en cómo manejar la situación de manera constructiva en lugar de buscar chivos expiatorios para culpar de todo lo malo que estaba pasando dentro de la casa. Jennifer Pincoya Galvarini no perdió la oportunidad de lanzar otra indirecta venenosa hacia Andrea, recordándole que quizás si hubiera prestado más atención a lo que pasaba dentro de la casa, en lugar de preocuparse tanto por su imagen externa, nada de esto habría ocurrido, y que tal vez era momento de que aceptara que los tiempos habían cambiado y que ella ya no era la figura central indiscutible que había sido en otras épocas de su carrera artística y mediática. La situación escaló rápidamente cuando Catalina Titi Cherkassky decidió intervenir para mediar en la discusión creciente entre Andrea y Jennifer, proponiendo que todos respiraran profundo y analizaran los hechos con frialdad antes de sacar conclusiones precipitadas que podrían dañar relaciones irreparablemente y afectar negativamente la dinámica grupal que hasta ese momento había funcionado relativamente bien considerando las presiones extremas bajo las cuales vivían todos los participantes día tras día. Janina Silly apoyó la propuesta de Titi, pero agregó que también era necesario establecer reglas claras sobre el manejo de información, sensible a partir de ese momento, para evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir en el futuro cercano, porque la confianza entre los participantes era un recurso invaluable que no podían permitirse el lujo de perder completamente en esta etapa tan crucial del concurso, donde cada decisión contaba doblemente. Luana Fernández asintió con la cabeza mostrando acuerdo con lo dicho por Janina, pero mantuvo una expresión reservada porque ella todavía tenía dudas sobre si realmente creía en la versión del accidente fortuito presentada por Manu
o si sospechaba que había algo más turbio detrás de toda esta historia de filtraciones y accesos no autorizados a documentos confidenciales de producción. Tamara Paganini sugirió que sería prudente hablar individualmente con Santiago del Moro la próxima vez que tuviera contacto con él para aclarar exactamente qué información había sido comprometida y cuáles eran las consecuencias reales de esta brecha de seguridad interna, que aparentemente había permitido que datos sensibles llegaran a oídos de personas que no debían tener acceso a ellos todavía. Brian Sarmiento permaneció callado durante toda la discusión, observando cuidadosamente las reacciones de cada participante porque él estaba procesando internamente la posibilidad de que esta situación pudiera ser utilizada estratégicamente por alguien para obtener ventajas competitivas en las próximas instancias de nominación y eliminación, donde cada voto contaba enormemente para determinar quién se quedaba y quién debía abandonar la casa definitivamente. Franco Zunino expresó su frustración abiertamente, diciendo que le parecía increíble que después de tantas semanas de convivencia y esfuerzo conjunto todavía ocurrieran este tipo de incidentes que ponían en riesgo la credibilidad del programa y la confianza mutua entre los participantes, quienes supuestamente debían formar una comunidad cohesionada y solidaria frente a los desafíos externos e internos que enfrentaban diariamente. Juani Caruso, conocido como Juani Car, tomó la palabra para ofrecer una perspectiva más empática, recordando a todos que estaban bajo una presión psicológica enorme y que era natural que cometieran errores o actuaran impulsivamente en momentos de estrés extremo, pero que lo importante era aprender de estas experiencias y fortalecerse como grupo, en lugar de dividirse aún más por culpa de malentendidos o acusaciones mutuas sin fundamento sólido. Gisela Yipio Pintos preguntó directamente a Solange Sol Abraham si ella tenía alguna información adicional que quisiera compartir sobre sus supuestos contactos externos, porque sentía que era el momento adecuado para aclarar cualquier duda pendiente y evitar que surgieran sospechas innecesarias que pudieran empañar su relación interpersonal, que hasta ese momento había sido bastante cordial y respetuosa, a pesar de sus diferencias naturales de personalidad y estilo de vida. Sol respondió con calma, explicando que sus contactos solo le proporcionaban información pública disponible en medios de comunicación tradicionales y redes sociales abiertas, y que nunca había accedido a material confidencial o privado de producción, por lo que se sentía completamente tranquila respecto a su integridad ética dentro del concurso y su compromiso con jugar limpio siempre. Cincia Francisquelo y Charlotte Canilla intercambiaron una mirada cómplice antes de que Cincia declarara que ellas dos preferían concentrarse en disfrutar la experiencia sin obsesionarse con rankings externos o predicciones de expertos, porque al final del día lo único que importaba realmente era cómo se sentían ellas mismas, con sus propias actuaciones y decisiones tomadas durante su estadía en la casa más famosa de Argentina. Sebastián Cola y Matías Hansen continuaron debatiendo técnicamente sobre métricas de audiencia, pero bajaron el tono de voz para no generar más ruido innecesario en un ambiente ya suficientemente cargado de tensión emocional y expectativas contradictorias entre los distintos grupos formados naturalmente dentro de la dinámica social compleja del reality show. Juan Carlos J.C. López terminó de tomar sus notas mentales y decidió guardar silencio estratégico porque entendía que en momentos de crisis como este era mejor observar y escuchar activamente antes de intervenir con opiniones propias que podrían ser malinterpretadas, utilizadas en su contra posteriormente cuando las aguas volvieran a calmarse temporalmente. Mariela Prieto y Nerea Nenu López abrazaron a varios participantes más jóvenes para transmitirles tranquilidad y apoyo emocional, incondicional, demostrando que la madurez y la experiencia de vida podían ser recursos valiosísimos para navegar situaciones difíciles sin perder la compostura ni los valores fundamentales que las habían traído hasta ese punto del concurso con dignidad intacta. Leandro Nigro finalmente encontró las palabras para expresar sus sentimientos más profundos, admitiendo que se sentía vulnerable, sí, inseguro ante la posibilidad de que el público no lo valorara tanto como él esperaba, pero que estaba dispuesto a trabajar duro para demostrar su verdadero valor humano, más allá de números fríos o estadísticas impersonales que no capturaban la esencia real de su participación en Gran Hermano Generación Dorada. Steffi Pereira sonrió levemente al escuchar las palabras sinceras de Leandro, porque ella apreciaba la autenticidad y la vulnerabilidad honesta por encima de las fachadas perfectas
o las estrategias manipuladoras vacías, de contenido emocional genuino, significativo para los espectadores, que conectaban emocionalmente con historias reales de superación personal y crecimiento interior. Alejandra Magluf cerró la conversación colectiva reiterando su postura inicial de mantenerse fiel a sí misma sin importar las circunstancias externas o las presiones internas ejercidas por otros participantes que podrían intentar influir en sus decisiones mediante tácticas intimidatorias o manipulaciones psicológicas sofisticadas diseñadas para quebrantar su resistencia mental y emocional. Mientras tanto, en las sombras de la casa, alguien observaba todo este caos generado por la filtración con una satisfacción silenciosa, porque ese alguien sabía exactamente quién era el verdadero favorito del público, según las encuestas más recientes y actualizadas. Kiki planeaba utilizar esa información privilegiada como arma definitiva en el momento preciso cuando menos lo esperaran todos los demás. Participantes desprevenidos y confiados en que la tormenta ya había pasado completamente, dejando solo daños superficiales reparables con el tiempo y la paciencia adecuada. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿quién será ese aliado inesperado que ayudará al protagonista a recuperar el control de la situación y darle vuelta completamente al tablero de juego, antes de que sea demasiado tarde para salvar su posición dentro de la competencia más exigente y emocionante de la televisión argentina contemporánea,